Dentro de un escenario global de corrupción y falta de transparencia, la rendición de cuentas se ha convertido en un tema de vital importancia para los estados, los donantes y la sociedad civil. Pero, ¿qué es la rendición de cuentas en materia de la cooperación internacional? La rendición de cuentas es una estrategia que busca mejorar la eficacia de la ayuda, posibilitar la participación, la transparencia respecto a los procesos de toma de decisiones y la evaluación y el aprendizaje colectivo respecto a los logros e impactos de nuestras acciones de cooperación. La rendición de cuentas puede ser cuantitativa y cualitativa a la vez. El debate se sitúa ahora en la construcción de una metodología que incorpore ambos elementos en todas las regiones. Más importante aún, cuando en los últimos años se ha convertido en un elemento fundamental de la cooperación para el desarrollo. El tema de rendición de cuentas no es un tema nuevo para la sociedad civil, sin embargo, sí es un tema que las tendencias globales han ido profundizando, ¿no? En cuanto a demandas. Primero, tiene que ver mucho la influencia de financiadores internacionales, sobre todo agencias, fundaciones que han hecho ya de la transparencia y la rendición de cuentas pues una demanda obligatoria en cuanto a los fondos que se transfieren para organizaciones civiles, particular en América Latina, pero también ocurre en otras regiones, y donde se pide, se solicita la información que es necesaria para poder evaluar el éxito de los proyectos y de alguna manera también la efectividad de la inversión social. Sin embargo, sí ha habido una evolución clara de esto, porque en algún momento, hablamos hace 10 años probablemente, el énfasis estaba puesto en la correcta aplicación de los recursos, en que no hubiera desviaciones, etcétera, que se reportaran las actividades. Pero en épocas más recientes se ha hecho mucho más énfasis en aspectos como la medición de impacto, el hecho que verdaderamente exista un reporte con énfasis en los resultados que da la inversión y no solamente las actividades. Pero para entender más, hagamos un poquito de historia. La rendición de cuentas fue impulsada por primera vez por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 1961, promoviendo un complejo sistema de seguimiento de políticas y un mecanismo de coordinación y autorregulación. El Comité de Ayuda al Desarrollo se convirtió en el principal foro de donantes en el que se desarrollaron gran parte de los debates sobre la coordinación de políticas y la armonización de legislaciones y procedimientos para mejorar la calidad de la ayuda, donde estaban prácticamente ausentes los países receptores. En el año 2000 se aprobó la Declaración del Milenio, por parte de 189 países bajo el auspicio de las Naciones Unidas, que significó el compromiso de incrementar el esfuerzo mundial para reducir la pobreza y una mayor coordinación de las diversas iniciativas que conllevaron luego a la creación del Foro sobre la Cooperación para el Desarrollo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. La rendición de cuentas en el ámbito de la cooperación hoy día tiene una alta prioridad, ¿no? Para las fuentes, para los organismos multilaterales y también para los propios países. Esto ha ido creciendo en las últimas décadas, ha tenido un peso importante en su desarrollo, el sistema de Naciones Unidas, también la del Consejo Europeo, y las propias fuentes, las redes de organizaciones, ¿no? Que cooperan con los países, llamémosle del sur, ¿no? En diferentes áreas, ¿no? De desarrollo. Y Perú ha participado también en esos espacios, en los momentos donde se ha discutido, ¿no? Se abordaron los temas sobre los grandes lineamientos de la cooperación internacional
en el evento en Busan. Y desde ahí el desarrollo que sin duda digamos, se ha acelerado en los últimos años, ¿no? Pero sí comentarte de que la rendición, comentarte que la rendición no ha dejado de estar presente siempre en los acuerdos y tratados internacionales y entre países, ¿no? Siempre ha sido un elemento de la reciprocidad en las obligaciones de las partes, solo que la rendición era directamente al donante, al gobierno donante o a la fundación o a la organización donante. Y con más o menos mayores y menores reglas. Eso siempre. Finalmente, una referencia obligada para la rendición de cuentas dentro de la Unión Europea son las directrices comunes que tratan de fortalecer una agenda de desarrollo europeo. En este se propone incorporar de forma efectiva los principios de coordinación, complementariedad y coherencia de políticas en el ámbito de la cooperación. Tras el primer foro de alto nivel de Roma en el año 2003, prosiguió la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda en el 2005. Como resultado de un largo proceso de discusión sobre las condiciones de la ayuda, la Declaración de París incorporó compromisos sobre la necesidad de adaptar las modalidades de gestión de la ayuda a las estrategias de desarrollo, la armonización y racionalización de las actividades de los donantes para evitar duplicidad y la responsabilidad mutua. No podemos dejar de mencionar el tercer foro de alto nivel sobre eficacia de la ayuda realizado en septiembre del 2008 que aprobó el Plan de Acción de Accra en Ghana. Esto supuso el reconocimiento internacional del carácter político de los principios de eficacia de la ayuda, sus avances para la apropiación democrática local y a la participación de la sociedad civil supusieron un punto de inflexión en la forma de entender la mutua rendición de cuentas. Las preguntas que han surgido ya no solamente es esa chiquita del municipio de si se ha gastado o no la plata, no es solamente económica, sino si los recursos han tenido efecto para los que fueron destinados, ¿no? Disminución de la pobreza o proyectos básicamente de corte asistencial, pero con una mirada, eso de arriba a abajo, ¿no? Del desarrollado frente al no desarrollado. Esto ha ido cambiando con el tiempo y ha ido cambiando porque en las diversas reuniones mundiales que han habido, sobre todo a partir de esta reunión grande que hubo sobre las estrategias de desarrollo, es donde se ha ido cada cierto tiempo reuniéndose los estados para ver que esta rendición de cuentas, como digo, que no es solamente estrictamente económico, sino si hay los objetivos se están llevando a cabo. Con el tiempo esto ha ido variando. ¿Por qué? Porque la sociedad civil ha ido participando en estas reuniones y ha ido incorporando otros elementos de evaluación. Por ejemplo, un elemento fundamental de evaluación es que la sociedad civil tiene que participar en estos procesos para ver la eficacia de la cooperación para el desarrollo y al mismo tiempo algunas características propias de qué tipo de desarrollo se trata y entonces incluir algunos objetivos básicos. Como hemos observado, la rendición de cuentas fue inicialmente una preocupación de los países ricos hacia los países en vía de desarrollo. Han sido décadas de cooperación y eso ayudó a establecer códigos o principios de ayuda al desarrollo. En una etapa inicial la ciudadanía resultaba un elemento casi nulo
porque lo que se trataba era básicamente de la rendición económica, material, financiera que los gobiernos debían rendir a los países ricos. Ese fue el modelo de rendición inicial, cuando aún no era muy fuerte la presencia de las ONGs internacionales que canalizaran estos fondos. De ese periodo hasta ahora, podría suponerse que los países donantes pudieron haber formulado metodologías para la rendición de cuentas de sus contrapartes. Sin embargo, esto no ha ocurrido. La cooperación al sector privado de países como el nuestro sigue fragmentada. Muestra una falta de homologación, ante lo cual se genera diferentes criterios. En la actualidad, no hay un marco teórico claro sobre el tema de rendición de cuentas. Hay un marco teórico sobre los fundamentos de la cooperación, pero en cuanto al tema de rendición de cuentas, esto aún está en desarrollo. Y es que la rendición no es un acto unilateral, medible o cuantificable en un solo evento. La rendición es un proceso, por eso debe entenderse mejor como un sistema. Las medidas de política y legislación para promover la transparencia y rendición de cuentas en el Perú en relación al uso de los recursos de la cooperación internacional tienen décadas. Las primeras tienen su inicio en el Decreto Legislativo 719, Ley de Cooperación Internacional y su reglamento, el Decreto Supremo 015-92-TR en el año 1992. Ambas disposiciones siguen vigentes hasta ahora. Desde entonces, las organizaciones no gubernamentales y las entidades extranjeras de cooperación internacional debieron registrarse con el registro de ONGs y ENICs de la Secretaría Ejecutiva de Cooperación Internacional. Se vieron obligadas a renovar cada 2 años la inscripción en dichos registros previa opinión del ministerio competente, a presentar una declaración anual y a ser supervisadas sobre el uso de los recursos de la cooperación internacional. Posteriormente, mediante la Ley 27692, en el 2002 se crea la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, y se dispone que los registros de ONG, ENICS y EPREDA sean conducidos por esta nueva agencia, modificándose la misma en el 2007 y aprobándose ese mismo año el primer reglamento de infracciones y sanciones de la APSI por Decreto Supremo 027-2007, estableciendo con ella un régimen de imposición de sanciones como la suspensión del registro y de multa ascendente hasta los 100 UITs, así como una lista de infracciones relacionadas al registro, a la declaración anual, a la supervisión y al uso de los recursos de cooperación. Aunque en el Perú el registro en la APSI no es obligatoria en virtud de una sentencia del Tribunal Constitucional del 2007, precisamente en aplicación de dicha normativa se han sancionado a más de 500 ONGs y ENIECs, principalmente por motivos de la declaración anual. Además, se han complejizado el sistema de la declaración virtual e incrementado las acciones de supervisión anual a un número de ONGs, ENIECs y EPREDA. A este sistema legal se suma la rendición de cuentas que realizan las ONGs y ENIECs respecto del cumplimiento de las obligaciones tributarias ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, y de las obligaciones laborales ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Y ahora, ante la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP y la Unidad de Inteligencia Financiera, desde el 2018 respecto de la obligación de incorporar sistemas de prevención sobre el lavado de activo y del financiamiento al terrorismo, por efecto del Decreto Legislativo 1243 y la Resolución SBS 789-2018, que les exige contar con un oficial de cumplimiento. No obstante, las obligaciones que se desprenden del marco legal, desde hace más de una década, las ONGs han venido impulsando medidas propias de autorregulación para visibilizar la transparencia y rendición de sus acciones.
diseminando a través de sus páginas y redes sus balances, estados financieros y memorias, así como de sus actividades de acceso público. Se trata de rendir cuentas en materia de los recursos económicos que las instituciones como FOVIDA reciben, ¿no es cierto?, de la cooperación internacional, ¿no es cierto?, sino de qué resultados efectivamente logramos. Tenemos que ser consecuentes con eso que siempre señalamos en diversos espacios nacionales e internacionales, ¿no es cierto?, en el sentido de ser asertivos y en la eficacia a la cooperación al desarrollo, eso de una parte, pero de otra parte reconocer que nuestros principales interlocutores en la sociedad peruana para la rendición de cuentas es la población a la que nos dirigimos, es decir, los actores y actoras con las cuales... Nosotros somos miembros de la Asociación Nacional de Centros y como tal participamos en todos los talleres, en todas las capacitaciones, especialmente en este tema de transparencia y rendición de cuentas. Y como tal, cumplimos con una serie de obligaciones. En primer lugar, tenemos en nuestra página web toda la información financiera, económica de los años que estamos trabajando. Los 3 años anteriores están justamente cargados en nuestra web. Y adicionalmente tenemos una dirección específica para cualquier consulta e información adicional que se requiera. En segundo lugar, estamos también obligados a presentar a APSI un informe todos los años, inscribiendo los proyectos que tenemos, pero a la vez rindiendo cuentas del desarrollo de los proyectos a fines de cada año. Eso a nivel de APSI, pero también nosotros como parte de las ONGs o instituciones sin fines de lucro, también reportamos a la SUNAT todos los registros de contratos cada mes, al comienzo de cada mes, los contratos de trabajadores que se incorporan a Alternativa en su situación laboral que corresponde. Esa información está también colgada en la SUNAT. Ese informe lo reportamos los primeros días de cada mes. Hoy en día, la ANC viene promoviendo una cultura de rendición de cuentas, gracias a GIS y Human Security Collective, para hacer más eficaz la participación de las organizaciones sin fines de lucro en la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, y en la transparencia y buenas prácticas institucionales. Para ello, se promovió en agosto del 2022 la realización de una encuesta nacional sobre transparencia y rendición de cuentas entre los afiliados de la ANC y COPEME, cuyo informe elaborado por Miguel de la Vega permite conocer la percepción que tiene sobre la rendición de cuentas y construir una valoración a partir de los instrumentos que aplican, cuyos resultados serán divulgados en el 2023. Ese mismo mes se efectuó el taller virtual para la presentación de la guía práctica para mejorar la inclusión financiera de las OSFL, elaborado por Gabriela Pellón, con información de la regulación local y las medidas que los bancos aplican a los clientes que sean organizaciones sin fines de lucro para mejorar el entendimiento de los que operan con los bancos. También se propició un primer taller de intercambio entre 9 ONGs en octubre del 2022 en Lima, para la transmisión de información aplicables en el ámbito financiero, económico, administrativo, así como en rendición de cuentas y prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
La misma concluyó con la entrega por primera vez de un certificado de reconocimiento por sus buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas a Ararigua, Cedepas Norte, Ceder, Pronceps, Finca Perú, Progresa, Fovida, Alternativa y AB Prisma, como un hecho representativo para todas las demás organizaciones sin fines de lucro. Esta distinción que hemos recibido de la ANS definitivamente nos ayuda mucho, creo que da cuenta de nuestro trabajo y un trabajo que hemos venido haciendo, como te dije ya en los últimos años, para llegar a este estándar de buenas prácticas, ¿no? Entonces definitivamente esto nos ayuda, es como un reconocimiento a todo este esfuerzo que hemos puesto, ¿no? Para llegar a tener estas buenas prácticas que han sido muchas veces complicadas de hacerlo porque no necesariamente se cuenta con los recursos para hacerlo, pero nosotros hemos buscado de qué manera lo sustentamos y lo solventamos, ¿no? Nos ayuda para tanto internamente para sentirnos bien y sabemos que estamos en el camino correcto y externamente para que todas las personas que trabajan con nosotros y las entidades que trabajan con nosotros se sientan tranquilos de lo que estamos haciendo es un buen uso de todos los recursos. Hay interesantes conclusiones arribadas en el taller de intercambio. Al respecto, el doctor Luis Castillo nos comenta. Pues los resultados de ese trabajo también van a ser publicados, ¿no? Pero nos plantea ejemplos tan claros como, por ejemplo, qué actividades, qué características tiene tu oficial de cumplimiento, ¿no? En el tema de prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, ¿no? Cuál es la dedicación que le dan, ¿no? Cuáles son las obligaciones más importantes y cómo son también cómo son atendidos, ¿no? Cómo son apoyados los oficiales de cumplimiento para atender esas obligaciones en el ámbito de cada institución, para poner un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo es cómo manejan los informes financieros y de rendición de cuentas que elaboran para la financiera. Cómo se divulgan, ¿no? Cómo se transparentan, ¿no? Qué mecanismos se emplean para ello, por ejemplo, ¿no? O en el caso de las auditorías también, cómo proceden a elegir a sus auditores, ¿no? Con qué periodicidad lo hacen, qué tipo de auditorías realiza, inclusive cuánto cobran generalmente los auditores para elaborar los informes, ¿no? a las instituciones que son quienes lo contratan, por ejemplo, ¿no? O para plantear otros temas más relevantes al tema de la atención que le brindan a las obligaciones tributarias, a la atención sobre todo a la SUNAT cuando son requeridas por información respecto a sus obligaciones, que tienen vínculos muy importantes con los temas de rendición de cuentas, ya que estas deben cumplir también con las obligaciones tributarias que existen en el país en cuanto a la formalidad de los documentos y también los impuestos que deben pagarse, ¿no? Que es otro de los temas importantes, ¿no? Y también otro de los temas analizados es el tema de la capacitación. ¿Con qué frecuencia son capacitados sus equipos, ¿no? El personal que labora en el área administrativa, ¿no? ¿Cuáles son los temas en los cuales normalmente se capacitan? Y especialmente en el caso de los responsables o que ejercen como oficiales de cumplimiento, si es que también se hacen capacitaciones en los temas, ¿no? Del sistema de prevención del lavado de activos, ¿no? y de financiamiento del terrorismo, para poner otro ejemplo. Desde la ANC y en el corto y mediano plazo esperamos profundizar las acciones de fortalecimiento de capacidades de las ONGs en materia de rendición de cuentas y prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. Priorizar los talleres de intercambio entre las ONGs de Lima y provincias consolidando su eficiencia y eficacia.
consolidar el sistema de certificación de buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas, desarrollando un aplicativo para la evaluación, calificación y monitoreo de ONGs, registrando el signo distintivo del logo de la certificación ante Indecopi y celebrando los respectivos convenios con las instituciones públicas y privadas para su implementación. Estas serán los componentes de una línea de acción permanente en el cual la ANC jugará un rol muy importante en los próximos años.